nos vamos a ir de lleno al siguiente eje que hemos denominado el bloque de percepción musical e implante coclear. Y para partir con este bloque tenemos a nuestro invitado internacional, ya listo para contarnos de qué se trata su conferencia. Me refiero al doctor Waldo Nogueira, quien desde Europa nos está acompañando hoy. Más bien no desde Europa, está él ahora en Dubái, pero sin embargo su laboratorio de investigación está ubicado en Alemania. Waldo Nogueira recibió su título en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña en 2003. Realizó su tesis de maestría como estudiante de intercambio en la Universidad de Leibniz en Hannover y más tarde empezó su doctorado en el Laboratorio de Tecnología de la Información de la Universidad Leibniz de Hannover en el ámbito de nuevas estrategias de procesado de sonido para implante coclear. Como resultado de la tesis, Waldo Nogueira, junto con sus colaboradores, desarrollaron la estrategia PASE, que más tarde fue comercializada por la empresa Coclear como la estrategia MP3000. En el año 2008 se incorporó al Centro Europeo de I+D de Advanced Bionics en Europa y en el 2009 se convirtió en ingeniero principal de investigación en procesamiento de señales. Ya en el 2011 se convirtió en profesor invitado postdoctoral en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona y durante este tiempo trabajó como consultor para diferentes empresas como Advanced Bionics y Yakoty, desarrollando procesamiento de señales de audio en tiempo real para dispositivos móviles. Desde el 2013 dirige el grupo de prótesis auditivas, primero como W1 y luego como profesor W2 del grupo de excelencia Hearing for All en la Universidad Médica de Hannover, donde realiza investigaciones sobre el procesamiento de señales para dispositivos auditivos médicos, como los implantes cocleares. Sus intereses de investigación son el procesamiento de señales neuronales y de audio, los modelos computacionales del sistema auditivo, el reconocimiento automático del habla, el modelado auditivo, la psicoacústica y los implantes cocleares. Su experiencia docente abarca cursos sobre transmisión de datos, audio espacial, procesamiento de voz, procesamiento de señales neuronales y audiología. En 2022, Waldo Nogueira recibió una subvención de consolidación de ERC para el proyecto Ready Here. En el día de hoy, el doctor Nogueira, desde Dubái, nos va a presentar su conferencia titulada Haciendo la música más accesible para los implantes cocleares a través de nuevas tecnologías. Adelante, Waldo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y bueno, voy a tratar el tema de implante coclear y la percepción musical y más concretamente tecnologías para mejorar la escucha con el implante coclear, la escucha musical. Entonces, primero de todo, por si hay alguien que no esté familiarizado con el implante coclear, es un dispositivo auditivo que fue desarrollado para rehabilitar la pérdida auditiva profunda, o sea, en personas que no tienen ningún tipo de audición. Y con este dispositivo se insertan unos electrodos, contactos dentro de la cóclea, y estos contactos lo que hacen es estimular el nervio auditivo directamente. Estos contactos están espaciados a lo largo de la cóclea y si se estimula un contacto al principio de la cóclea, en la parte basal, se percibe un sonido de alta frecuencia. Mientras que si se estimula un electrodo que está más al final de la cóclea, en la parte apical, se percibe una baja frecuencia. Viene a ser como un piano, con diferentes notas que están espaciadas a lo largo de la cóclea. Estos electrodos se conectan a través de cables con una electrónica implantada, que es la parte interna de este implante coclear. Y luego hay otra parte, que es la parte externa, que consiste de un procesador de sonido, que tiene unos micrófonos que reciben el sonido externo y en el procesador pues, se computa qué energía hay que aplicar a cada uno de esos electrodos. Esto se realiza en el procesador y esta información se transmite a través de un cable y una bobina a la parte interna. La parte externa y la parte interna están juntas de forma magnética a través de la piel.
Entonces, el problema que hay es que estos sistemas, a pesar de que funcionan muy bien en cuanto a la audibilidad y la inteligibilidad del habla sin ruido, o sea, en condiciones sonoras favorables, una persona que recibe un implante recupera la audición y puede comunicarse bastante bien en escenas auditivas, digamos, fáciles. El problema es que cuando se estimulan estos electrodos dentro de la cóclea, es que la cóclea tiene unos líquidos, tiene fluidos dentro de la cóclea que son muy conductivos. Y entonces, al estimular un electrodo en particular, esa carga pues, se dispersa en la cóclea. Es lo que se llama spread of excitation. Y esto causa que los diferentes electrodos, los diferentes canales de información que se transmiten en los diferentes electrodos, pues no sean independientes los unos de los otros. Cuando se estimulan diferentes electrodos, hay una interacción de los canales. Y esta interacción de los canales es uno de los factores que en principio causan que la inteligibilidad del habla, como de bien entendemos el habla en ruido, o sea, en ambientes ruidosos, que suele ser la situación que tenemos en muchos ámbitos de la vida, ya sea en la escuela, ya sea en un restaurante, ya sea en un metro, en un tren, pues entender el habla en ambientes ruidosos es muy complicado. Y por otro lado, la percepción musical con estos sistemas es también muy difícil, porque la música requiere de una resolución, digamos, frecuencial y temporal, pues más detallada que el habla. Entonces, en nuestro grupo de investigación, uno de los ámbitos que tenemos es cómo mejorar la escucha musical para implantes cocleares. Me habéis hecho una introducción muy extensa, pero de todas maneras me gustaría remarcar qué ámbitos de investigación tratamos en mi grupo de investigación, el Auditory Prosthetic Group, y nos centramos en estrategias de procesado de señal para mejorar la escucha en ruido. También tenemos un proyecto muy grande que es el ERC Consolidator en el área de la estimulación eléctrico-acústica. Esto es en personas que tienen todavía audición residual, reciben estimulación acústica natural y eléctrica combinada. También tenemos un proyecto financiado para desarrollar implantes cocleares closed loop. En este caso utilizamos señales de electroencefalografía, señales corticales, para intentar adaptar estas prótesis de forma automática. Tenemos el proyecto de música con implante coclear y para entender cómo funciona el implante coclear, pues utilizamos modelos computacionales del campo eléctrico dentro de la cóclea y la respuesta neuronal. Hoy me voy a centrar en el proyecto sobre música e implante coclear. Y me gustaría agradecer mucho a Enzo Aguilar que me haya proporcionado la posibilidad de presentaros mi investigación en este foro que me está gustando muchísimo, por cierto. Muy bien, pues en este caso la música es muy compleja en muchísimos ámbitos de la música y decidimos descomponer el problema en partes sencillas, digamos, más sencillas. Y entonces la música nos centramos en la parte musical que tiene que ver con la música cantada. Entonces, la música es un medio muy efectivo para comunicar a mucha gente y la voz cantada es muy importante para la comunicación. Es muy importante en nuestro día a día. Está presente en muchos eventos importantes para nuestra vida, ya sean bodas, ya sean eventos religiosos, ya sea en la escuela. Y por tanto, creemos que es uno de los aspectos más importantes en la música, la voz cantada. Aparte, la mayor parte de música popular contiene voz cantada y también acompañamiento a través de diversos instrumentos que acompañan a la música cantada. Además, la voz cantada es responsable de transmitir el significado a través de las palabras que se transmiten. Es responsable de transmitir la emoción de la música y de la melodía principal en la música popular. Pero el problema que hemos observado es que muchos usuarios de implante coclear tienen dificultades para percibir la voz cantada, ya sea la inteligibilidad, pero también la melodía de la música. Por este motivo, empezamos a pensar cómo podríamos hacer que la música se pudiera transmitir de una forma mejor, dadas las limitaciones del implante coclear. Y entonces, como os he dicho, la voz cantada no se percibe bien y queríamos hacer la música más accesible para ellos. Y entonces hay diferentes posibilidades. Una posibilidad sería pues, crear música que tenga la voz cantada más clara y así solucionaríamos el problema. Pero claro, esta música no es a lo mejor apta para normoyentes, pero es una posibilidad. Otra posibilidad es utilizar métodos de procesado del señal que
permitan distinguir la música, si es voz cantada, y separen la voz de los instrumentos, por ejemplo, y enfaticen la voz respecto a los instrumentos. Otra posibilidad es diseñar estrategias de codificación dentro del implante que conviertan el sonido en una voz cantada más enfatizada. Y otras posibilidades pues, es estimular los electrodos del implante coclear de diferentes maneras y tener en cuenta pues, la interfaz entre los electrodos y el nervio, donde hay esos fluidos que he mencionado. Por cierto, quería enfatizar que las estrategias de preprocesado pues, se pueden implementar, por ejemplo, en teléfonos móviles, en smartphones, donde se puede realizar la computación y transmitir el sonido al procesador del implante coclear. Por eso se llaman preprocesado. Pues primero me gustaría presentar trabajo que hemos hecho respecto a composiciones musicales. Hemos creado conciertos de música. En este caso, el último concierto que hicimos fue en el 2017, y hace unos años, se llama Music 3.0. Y fue un concierto en el que atendieron 260 personas el evento, de los cuales había 50 usuarios de implante coclear y 150 eran normoyentes. Entonces, esto fue un concierto donde se crearon nuevas composiciones, o sea, no es solo un concierto, fue un proyecto de composición musical y se presentaron las piezas y la audiencia tenía que rellenar un cuestionario después de cada pieza musical. Y estas piezas musicales fueron creadas para enfatizar la voz y hacer que fueran mejor percibidas para el usuario de implante coclear. Entonces, lo que hicimos fue una amplificación de la voz cantada, realizando pues, una visualización en tiempo real, lo podéis ver en las imágenes de la derecha. Realizábamos pues, visualizaciones, quizás veis una pantalla y una cóclea con un pequeño círculo, que intentaban pues, dar información visual sobre la frecuencia fundamental de la voz, la melodía. También dábamos subtítulos, lo podéis ver en la segunda imagen, cuando la cantante estaba utilizando su voz, pues proporcionábamos subtítulos para que pudieran entender mejor la voz. Y por otro lado, pues grabábamos en tiempo real la boca de la cantante y la proyectábamos en tiempo real al mismo tiempo que presentábamos el texto, pues enfatizando todavía más la voz. Y al final pues, del concierto utilizamos los cuestionarios para evaluar si la percepción de la música pues, había sido más parecida entre normoyentes y usuarios de implante coclear. Y lo que conseguimos pues, fue un éxito. Los cuestionarios mostraron que los normoyentes y los usuarios de implante coclear obtenían la misma apreciación musical y de emociones. Sin embargo, los usuarios de implante coclear preferían una música que tuviera la melodía todavía más clara y la voz cantada. Y los usuarios de implante coclear reportaron peor entendimiento de la voz cantada. De este concierto, lo que aprendimos es que, a pesar de nuestros esfuerzos en transmitir la voz de una forma más clara, necesitamos tecnologías que enfaticen la voz para ellos, para los usuarios de implante coclear. Y en este sentido, pues empezamos a desarrollar tecnologías y en este caso nos centramos en tecnologías de preprocesado. O sea, esto es procesado del sonido, muy tecnológico, también se utiliza en multimedia, por ejemplo, para separar los diferentes canales de la música. Y me gustaría mostrároslo con un ejemplo. Desarrollamos un algoritmo de separación de fuentes. Esto significa que nosotros tendremos una pieza musical donde tenemos un cantante, batería, guitarra, bajo y piano. Y entonces utilizamos algoritmos basados en redes neuronales, se llaman autoencoders, donde se realiza una transformación tiempo-frecuencia, un espectrograma, y la red neuronal reduce las características del espectrograma hasta llegar a un estado latente, que tiene una dimensión muy reducida. En este estado latente es posible entonces que la red neuronal utilice las características más relevantes para separar la voz, y para ello entonces se hace un upsampling, se incrementa la información del estado latente para llegar a la misma dimensión que el espectrograma original. Y entonces de esta manera separamos la voz de los instrumentos. Entonces, abajo a la izquierda vemos el espectrograma de una pieza de voz cantada. Vamos a ver si suena, lo voy a intentar presentar. ¿Me confirmáis si suena, por favor? Vamos a ver, lo voy a intentar.
Come back to me. Come back to me. Sí se escucha. Sí. Perfecto. Entonces la red neuronal separa la voz y ahora os voy a presentar la voz separada. Veréis que se oye un poco también los instrumentos de fondo, pero esta en teoría es la voz separada por la red neuronal. Ahí va. Ups, perdón. Come back to me. Come back to me. Y los instrumentos. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer, si hemos separado las dos fuentes, podemos remezclarlas de manera que el ratio entre la voz cantada y los instrumentos se aumente por 6 decibelios. O sea, en la música original la voz y los instrumentos están al mismo nivel, 0 decibelios de diferencia, pero podremos remezclar la música de manera que esté 6 decibelios enfatizada, y esto lo hemos demostrado en nuestras publicaciones anteriores, que es preferido por los usuarios de implante coclear. Entonces, esta tecnología tiene muchas posibilidades, pero tiene el problema que necesitamos redes neuronales que son muy complejas y no se pueden implementar todavía en los sistemas comerciales de implante coclear. Así que en el siguiente proyecto trabajamos conjuntamente con una casa comercial para ver cómo podríamos configurar una estrategia de codificación del sonido para realizar la misma tarea, la tarea de enfatizar la voz, 6 decibelios aproximadamente, respecto a los instrumentos. Y esto es lo que os voy a presentar a continuación. Entonces, los usuarios de implante coclear prefieren remezclas musicales diferentes a los normoyentes, como hemos visto, al menos para la música popular cantada, y los usuarios de implante coclear prefieren una amplificación de la voz respecto al acompañamiento y al beat de aproximadamente 6 decibelios. Y en este trabajo investigamos si se puede obtener una amplificación de la voz parametrizando la estrategia de codificación que existe en un implante coclear. Entonces aquí vemos la estrategia de codificación. En este caso es la estrategia de codificación de la firma Oticon Medical, que se llama Crystallis XDP. Y esto es lo que está implementado, es el algoritmo que está implementado en el procesador. Este algoritmo captura el sonido, primero computa la energía del sonido que se recibe, luego realiza una transformada de Fourier, luego computa la envolvente espectral del sonido, reduciendo la información, de manera que se calcula un número de envolventes que corresponde con el número de electrodos. Normalmente pues, hay unos 12 a 22 electrodos, pues se calculan 12 a 22 envolventes. Una vez computadas las envolventes espectrales, se realiza una reducción del ruido y este algoritmo se llama Voice Track. Una vez reducido el ruido, se realiza una selección de las bandas, de las envolventes, basado en la máxima energía. En vez de seleccionar las 22 bandas, se seleccionan, por ejemplo, 10 bandas que tengan la mayor energía. Y esas 10 bandas finalmente son comprimidas utilizando un algoritmo, en este caso, que se llama Voice Guard. Este compresor utiliza la energía que se ha computado al principio para adaptar la compresión. Eso significa que cuando el sonido es muy fuerte, muy sonoro, se comprime. Y cuando el sonido es es flojo, pues no se comprime. Esto es necesario porque el implante coclear estimula de forma eléctrica y el margen que tenemos de sonoridad, desde los sonidos más flojos a más altos, es muy pequeño en comparación con la acústica de un sonido. En un sistema normoyente, pues percibimos hasta 120 decibelios de diferencia de sonido, pero con un implante coclear solo tenemos 10 a 15 decibelios y por tanto se necesita esta compresión, en este caso a través de VoiceGuard. Y una vez comprimido el sonido, seleccionadas las bandas, habiendo reducido el ruido, pues se envía la información de cada una de estas bandas a los electrodos que estimulan los electrodos correspondientes. Pues en este caso lo que queríamos hacer es ver cómo podemos parametrizar esta estrategia de sonido para amplificar la voz. Y para eso lo que haremos es modificar la selección de canales, porque creemos que reduciendo el número de canales se puede enfatizar la voz. Como la voz es el componente más dominante de la música, si reducimos el número de bandas, pues habrá las bandas que se seleccionan estarán más centradas en la voz y menos en los instrumentos.
Por otro lado, si activamos el reductor de ruido, el reductor de ruido atenuará el acompañamiento y en principio dejará intacta la voz. Por tanto, podría ayudar a enfatizar la voz. Y por otro lado, queríamos optimizar el compresor de sonido para la música y no para el habla. Hay que tener en cuenta que estos implantes cocleares están diseñados para transmitir el habla y no la música. Y por lo tanto, el compresor de sonido pues, enfatiza el habla y no la música. Muy bien, pues me centraré en estos tres algoritmos y me gustaría mostrároslo con un ejemplo. La primera hipótesis es que reduciendo el número de bandas seleccionadas enfatizará la voz cantada. Entonces, si asumimos que la voz es más fuerte que los instrumentos, una reducción del número de bandas seleccionadas resultará en una amplificación de la voz. Entonces, lo que vemos en estas imágenes son electrodogramas. El electrodograma nos dice qué corriente se aplica a cada uno de los electrodos, que vemos en el eje vertical, hay 20 electrodos, a través del tiempo. Y la corriente pues, se determina con el color. El color amarillo dice que enviamos mucha corriente en ese electrodo en ese instante de tiempo. Y lo que vemos aquí es una pieza musical, es como un espectrograma, pero con corriente, por lo tanto electrodograma. Y lo que vemos aquí es un electrodograma para una pieza musical donde se seleccionaban 12 bandas en cada instante de tiempo. Y lo que hicimos es reducir el número de bandas de 12 a 16. Entonces lo que vemos aquí en el de la derecha es que hay menos estimulación y esa estimulación se centra en la voz y no en los instrumentos de acompañamiento. Por otro lado, la segunda hipótesis que tenemos es que activando una reducción de ruido atenuará los instrumentos de acompañamiento y dejarán la voz intacta. Entonces aquí mostramos el ejemplo del electrodograma con el algoritmo de reducción de ruido desactivado, Voice Track Off, y vemos, esto es un electrodograma que corresponde con instrumentos de acompañamiento y si activamos en la derecha el reductor de ruido, lo que vemos es una atenuación de los instrumentos, exactamente lo que buscábamos. Y por último, lo que hicimos fue adaptar la compresión intentando adaptar el margen dinámico que transmite el implante a la voz cantada. Y resulta que la voz cantada, curiosamente, con acompañamiento, tiene un margen dinámico más estrecho que el habla en silencio. Entonces lo que hicimos es adaptar el algoritmo VoiceGuard. En la izquierda vemos la dinámica en cada uno de los electrodos con la configuración clínica y en la derecha vemos la dinámica que obtenemos cuando lo adaptamos a la voz cantada. Y lo que vemos es un incremento de la dinámica. La dinámica es la diferencia en nivel entre la línea negra, que son los sonidos flojos, y la línea roja, que son los sonidos fuertes. Y como vemos, cuando adaptamos el compresor a la música, la dinámica ha aumentado. La diferencia entre la línea negra y la roja es más grande. Muy bien, pues lo siguiente que hicimos fue crear métodos para evaluar que estos algoritmos están enfatizando la voz cantada. Y primero creamos un test que consiste en entender el habla cuando hay música de fondo. Entonces, esto es un test matricial donde se presentan frases donde siempre hay la misma estructura gramatical. Son 5 palabras, un nombre, un verbo, un número, un adjetivo y un sustantivo. Y entonces, para medir la inteligibilidad del habla, se presenta el habla y el ruido y se va adaptando el nivel del habla hasta que la persona entiende la mitad de las palabras. Entonces, presentaré un ejemplo donde escucharéis el habla con ruido de fondo, que son instrumentos, música. Doris malt 9 nasse Sessel. Entonces se ha presentado una frase, hay ruido de fondo y la persona tiene que repetir las frases y contamos cuántas palabras son correctas e incorrectas. Y entonces el resultado es la relación señal-ruido a la que la persona entiende el 50% de las palabras. Y entonces con la estrategia de habla, que no es de música, necesitaban 2 decibelios de relación señal-ruido para entender el habla. Pero cuando reducimos el número de bandas, se produce una mejora. La relación señal-ruido se pudo reducir
a 0,5 decibelios. Y activando el reductor de ruido en la derecha, en la columna de la derecha, también se produjo una mejora de la inteligibilidad del habla con instrumentos musicales de fondo. Por lo tanto, vemos que con estos algoritmos, parametrizándolos correctamente, podemos mejorar la inteligibilidad del habla con música. Por otro lado, queríamos también demostrar que podemos mejorar la percepción de la melodía con estas parametrizaciones que he explicado. Y para ello creamos o adaptamos un test existente de detección de melodías. Creamos melodías con voz cantada, una persona cantaba una melodía que sube, que baja, que es constante, que sube y baja o que baja y sube. Entonces le pedimos a los usuarios de implante coclear que nos dijeran qué melodía se había presentado. Os presentaré un ejemplo. Primero la melodía sin acompañamiento. Y en este caso sería una melodía pues, que baja. Y ahora os presentaré una melodía con acompañamiento. En este caso es una melodía que sube. Pero claro, como veis, con acompañamiento es más difícil de distinguir cómo es la melodía de la voz cantada. Entonces utilizamos este test y vimos que con la estrategia clínica acertaban un 60% de las melodías. Con la reducción de bandas, más o menos la performance era parecida y también era parecida cuando se activó el voice track. No había unas diferencias significativas en detectar las melodías cuando no hay un acompañamiento musical. Pero cuando se utilizó el test con acompañamiento musical, por lo tanto es más difícil, la reducción de bandas, como veis, proporcionó un aumento significativo del reconocimiento de melodías. El voice track, en este caso el reductor de ruido, no proporcionó ninguna mejora. Y finalmente utilizamos cuestionarios también para saber si la apreciación musical mejoraba o no con esta parametrización de la estrategia de codificación. Entonces aquí vemos una pregunta que les hicimos: ¿cómo declaras la voz cantada con la estrategia clínica, con la reducción de bandas igual a 6 y activando el reductor de ruido? Y podemos ver que reduciendo las bandas pues, se incrementó la calidad de la voz cantada, la claridad, y activando el reductor de ruido también. En la segunda pregunta se les preguntó que indicaran la calidad de las piezas musicales basado en cómo era la escucha. En este caso, en términos de calidad, no obtuvimos ninguna diferencia significativa. Y en cuanto al algoritmo de compresión, las mismas preguntas. Primero les preguntamos cómo declaras la voz, y con los algoritmos de compresión, el Music Voice Guard, vemos que hay un incremento significativo de la claridad de la voz cantada. Combinando la compresión y la reducción de bandas y el reductor de ruido, no hubo una mejora adicional, por lo tanto estos algoritmos parecen complementarios. Simplemente optimizando la compresión o utilizando la reducción de bandas o el reductor de ruido ya hubiera sido suficiente. Y respecto a cómo es la calidad de la pieza musical, también observamos una mejora significativa al optimizar la compresión para la música. Con esto acabo y resumo. Os he presentado diferentes estrategias de codificación que pueden ser parametrizadas para amplificar la voz cantada. Estas estrategias están basadas en nuestra experiencia en conciertos musicales donde se amplificó la música y en algoritmos de preprocesado donde remezclamos la música, y sabíamos que eso les gusta a los usuarios de implante coclear. Y lo que hemos visto es que la estrategia de codificación se puede optimizar reduciendo el número de bandas seleccionadas, se puede optimizar activando el reductor de ruido, en este caso voice track, o optimizando la dinámica, la compresión del sonido utilizando voice guard. También os he presentado que se necesitan nuevas medidas para poder evaluar las mejoras en percepción musical, y en este sentido hemos creado un nuevo test de inteligibilidad del habla con acompañamiento musical, así como un nuevo test de detección de melodías con y sin instrumentos de acompañamiento. Y los primeros datos piloto nos muestran que realmente, pues, reduciendo el número de bandas que se utilizan para estimular, activando el reductor de ruido y optimizando la compresión, pues mejoran la percepción de la voz cantada en cuanto a inteligibilidad y en cuanto a melodía. Y estos resultados han sido publicados esta semana en Trends in Hearing. Si queréis más detalles, pues os invito a leer la publicación.
Con esto acabo mi ponencia. Me gustaría agradeceros vuestra atención y especialmente me gustaría agradecer a Enzo la posibilidad de haber presentado aquí y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, veo que hay una pregunta. Se preguntan qué tan factible podría ser la creación de una plataforma de streaming de música dedicado a gente que utilice implante coclear, el cual consiga las pistas individuales de la voz de los discográficas, artistas y así generar preprocesados sin necesidad de una red neuronal. Eso sería fantástico. El problema es que, y no lo he dicho, las casas comerciales no proporcionan las pistas individuales. La música se distribuye ya remezclada y los ingenieros de sonido utilizan mezclas que son las que se comercializan. Y entonces no he visto que se proporcionen las pistas individuales, pero si se proporcionaran sería pues, una posibilidad más fácil que utilizar redes neuronales. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues aprovecho para despedirme. Muchas gracias y estoy muy entusiasmado con vuestro simposio. Adiós.